Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Les damos la más cordial bienvenida a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Media hora de conversación económica en que tenemos muchos temas. Recordemos que la economía está hoy en primera línea en cuanto a la información durante los últimos días. Primero vamos a partir con anuncios hechos por el gobierno y qué implicancias pueden tener. Después entramos en la conversación sobre uno de los indicadores que quizás peor cara está mostrando para la economía en los próximos meses, el próximo año. Lo dijo el Banco Central en el informe de política monetaria. La inversión. El gobierno, por esa razón, por la fuerte caída de la inversión que está proyectado para el próximo año, lanzó el plan Invirtamos en Chile, un paquete de 28 medidas económicas que buscan reactivar este ítem. Dentro de las iniciativas se considera, por ejemplo, una garantía estatal para financiar el pie de una primera vivienda. Pongan atención. Las altas tasas de interés, las restricciones al financiamiento y los precios por las nubes complican por estos días cumplir el sueño de la casa propia a millones de chilenos. Con la idea de intentar paliar el déficit habitacional y dinamizar al sector inmobiliario, el gobierno presentó una propuesta que contempla establecer una garantía estatal para financiar el pie a la hora de adquirir una casa o departamento. Bueno, yo pienso que cualquier ayuda que el gobierno dé es bienvenida. Creo que la gente que quiere comprar, digamos, un bien raíz, que tiene que aportar el 20%, que se espere un poco. Que esperemos, digamos, a que las condiciones del país estén más holgadas. Es que hoy, para poder acceder a un crédito hipotecario, una persona debe pagar al banco un pie, equivalente al 20% de la propiedad. La idea del gobierno contempla pagar solo un 10% y que dicho crédito tenga garantía del Estado para facilitar finalmente el acceso a la vivienda. En la calle nos encontramos con Carlos Massat, expresidente del Banco Central, quien analizó la propuesta. Yo no lo haría como una cosa general, lo haría como una cosa para la gente que efectivamente no está en condiciones de pagar. Y creo que eso sería muy apropiado en una economía como la chilena, en que tenemos tantas desigualdades. Pero hacerlo general es pagarle plata a los ricos. No, eso no lo haría. Veamos el ejemplo de una vivienda de 2.700 UF. Hoy una persona debería pagar un pie equivalente a más de 18 millones de pesos. Si la idea del gobierno entrara en vigencia, ese costo se reduciría hasta 9.100.000 pesos. El costo total del crédito seguiría siendo el mismo, pero facilitaría uno de los grandes problemas vigentes, como es el acceso. El ideal sería que pudiera favorecer al máximo de familias de clase media que aún no tienen una vivienda y que sistemáticamente han ido perdiendo beneficios que entregaba el Estado para facilitarle el acceso a la casa propia. Por supuesto, le da también garantías a la institución financiera respecto a que hay un monto ya asegurado con garantía estatal si se llega a la instancia de remate. Idea que es parte de las 28 medidas anunciadas por el gobierno en su plan Invirtamos en Chile, agenda económica que contempla apoyos a la inversión nacional y extranjera, fortalecer las alianzas público-privadas y alivios tributarios a las pymes que seguirán pagando menos impuestos por los próximos 2 años. Muchísimas gracias. Uno no puede negar las condiciones difíciles, externas e internas, en las que estamos económicamente hoy día en el mundo y en Chile. Pero no basta solamente con decir cuáles son esas condiciones difíciles. Tenemos que hacernos cargo proactivamente de enfrentarlas y cambiarlas, torcerle la mano a los pronósticos. Medidas que buscan tener efecto hacia el 2023 y que apuntan a reactivar la alicaída economía chilena. La alicaída economía chilena, los números no se ven buenos para este segundo semestre, lo que viene para el próximo año. Para profundizar en este y otros temas, estamos en contacto en esta edición de Mirada Económica con Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones, también de valores, actualmente economista de la Universidad de Chile. Guillermo, bienvenido a Mirada Económica. ¿Cómo te va? ¿Estabas mirando la pantalla? No, aquí, a esta pantalla, no la del estudio. Te estás riendo, Guillermo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias Andrés por la invitación, un gusto estar acá previo al 18, que me imagino que mucha gente está pensando ya en salir, ir a descansar un fin de semana largo hasta rico. Sí, después de 2-3 años que han sido difíciles, sin fiestas patrias, sin celebraciones, ahora bien caben. Guillermo, ¿qué te parece? Lo veíamos en la nota de Felipe Gallego. Este proyecto o este plan de inversiones presentado por el gobierno, el IPOM de la semana pasada del Banco Central fue bien desolador respecto al tema de la inversión. ¿Mueve la aguja, sientes tú?
Yo creo que siendo realista es importante que esto ocurra, es importante que el gobierno dé señales de acoger las inquietudes del sector económico, porque ha habido una percepción de que no hay mucho cariño ahí, y es importante que ese cariño se demuestre porque vamos a necesitar que efectivamente mucha gente tome decisiones de inversión en particular en los próximos años. Y eso no se ve fácil. Ahora, el monto del paquete no es particularmente grande, yo creo que más bien son relevante 1.500 la millones. señal. Es poco para una economía grande como Chile, o sea, estamos hablando de una economía que tiene 300.000 millones de dólares, más de 300.000 millones de dólares de ingresos, entonces 1.500 no es un monto demasiado significativo, pero diría que lo importante es que se demuestra una actitud de oír, que me parece que es muy importante porque no es que los empresarios requieran, digamos, tengan la piel suave. Lo que se requiere, lo que pasa es que al momento de invertir uno está inmovilizando una cierta cantidad de capital que muchas veces puede ser muy, muy grande, bueno, más grande para una empresa muy grande, pero incluso los empresarios chicos también, para sus medios inmovilizan un capital muy grande, y ese capital, una vez que está instalado, bueno, va a sufrir las vicisitudes de la economía. Entonces es muy importante que haya una cierta claridad en reglas del juego respecto de lo que va a pasar, lo que le puede ocurrir a ese capital instalado para que la gente lo instale, porque si no lo que va a hacer naturalmente la empresa es postergar esa decisión. A lo mejor va a invertir igual en algún momento, pero puede ser en 1 o en 2 años más, y lo que necesitamos es generar el empleo pronto. Sí, desde muchos gremios empresariales han señalado, por ejemplo, que claro, es una buena señal, pero que es una señal pequeña quizás para lo que se necesita, pero también dicen hay que apuntar a señales de confianza. No solamente esta, por ejemplo, lo amarran con elementos como el famoso TPP-11. ¿Tú sientes que pueden ir de la mano? Sí, yo creo que pueden ir de la mano, efectivamente son medidas que son en cierta forma complementarias, pero acá estamos en el fondo empezando a rasgar un problema que es el que está, yo diría, subyacente al problema de confianza, que es un problema político. Lo que subyace a este problema de confianza es un problema político que estamos tratando de resolver. O sea, se suponía que la convención y el plebiscito iban a ser la solución, no lo fueron. Estamos construyendo otra solución ahora, y me parece muy claro que el sector empresarial necesita de manera muy urgente una claridad respecto de estas señales. O sea, necesitamos resolver pronto el problema constitucional para tener un marco, un diseño de cancha que sea absolutamente evidente para todo el mundo. Queremos saber si es que el juego de los próximos años es rugby, es fútbol americano, ¿qué es lo que va a hacer? Eso es importante para la inversión. Sí, Guillermo, a ver, estamos entrando ahora en este escenario porque, claro, gana el rechazo, entramos en otra discusión constitucional, se está discutiendo, no ha sido fácil, en el Congreso lo hemos visto durante las últimas jornadas, porque estamos entrando ya en el ciclo complicado de la economía. Ya vamos a ver el próximo IMASEC seguramente que va a ser al rojo, las cifras que estamos viendo en diversos sectores son realmente malas, el empleo también se va a ver una desaceleración fuerte. Estamos entrando ahora en la situación complicada de la economía que va a durar, de acuerdo al Banco Central, todo el 2023. Es posible. O sea, eso sería siguiendo el ciclo internacional. El ciclo internacional va a ser aproximadamente de ese tipo. Lo que tenemos que tratar de hacer es, por un lado, es que nuestro propio ciclo interno de incertidumbre no contamine no agrave el efecto recesivo externo. Yo creo que eso es bien importante. Para eso tenemos que recuperar confianza. En Chile tenemos una situación de ¿cómo se llama? De capacidad ociosa instalada, que es importante. A pesar de que hay, es curioso porque hay por un lado inflación y por otro lado estoy diciendo que hay capacidad ociosa en la economía, y yo creo que esas dos cosas, cuando el shock es de oferta, que es lo que nos está pasando ahora, esas dos cosas pueden coincidir. Entonces yo creo que tenemos la posibilidad de emplear más personas. Hoy día la tasa de desempleo bien medida es más alta que lo que dice el INE, no es que nos estén mintiendo, pero simplemente que se mide de una forma distinta.
Y eso yo creo que es una cuestión importante. Llevamos un par de años con crecimiento muy bajo y eso, por lo tanto, también da la idea de que por el lado del uso de capital también hay un exceso de capacidad. ¿Tú te referías a la inactividad respecto a esa capacidad ociosa, que son chilenas que podrían estar trabajando, quizás tendrían la disposición, pero en esta coyuntura no? Y desde la pandemia hubo un retiro de personas durante la pandemia que no ha vuelto a reincorporarse al mercado laboral, fundamentalmente mujeres, pero claramente eso es algo que le permite a la economía chilena pensar que es posible tener una recuperación que a la salida sea relativamente rápida. Pero para eso necesitamos generar condiciones de confianza que hoy día no están. Estamos viendo discusiones, por ejemplo, en torno a la reforma previsional. Estaba viendo ahora algunas reacciones de parlamentarios al trabajo prelegislativo que está haciendo el gobierno, y muchos parlamentarios que están utilizando un lenguaje y están utilizando conceptos que son realmente muy nocivos para el ambiente de confianza que se pretende instalar. Sí, entonces Guillermo, yo creo que sí. Sí, ¿sientes que es peligroso justamente en el sentido que tú estás diciendo lo último? Que se mezcle el resultado del 4 de septiembre, 62-38, nadie lo esperaba, ni en sus mejores sueños, ni en su peor pesadilla, dependiendo de la óptica que se mire, que se mezcle eso con el ritmo de las reformas, con el ritmo también que vaya avanzando el nuevo proceso constitucional, porque uno siente que de cierto sector, por ejemplo la oposición, se quiere amarrar ambos procesos. Uno siente que hay un ánimo quizás de ciertos actores, no de todos, de en la medida cuanto avance la convención, cuánto va avanzando la reforma. ¿Cómo ves tú esa conversación que se está volviendo compleja para las ambiciones del gobierno? Mira, mi impresión es que tanto la reforma tributaria como la reforma previsional eran perfectamente, la inicial, ¿sí? O sea, la que se hizo durante la campaña y que más o menos es la misma que se está barajando ahora, se hizo pensando en un marco constitucional que era la Constitución actual, que es la que sigue vigente mientras tanto, digamos, mientras no hay una alternativa. Pero también era compatible con la Constitución nueva, la que se rechazó, digamos. Eso es lo que me hace pensar es que sería muy raro que algunas de las reformas constitucionales que surjan de aquí para adelante, ¿sí? Pudieran ser incompatibles con las reformas tributarias ahí, perdón, o de Guillermo, es que el ánimo de uno de los sectores tras el resultado obviamente haga que esa reforma no la quieran ver de la misma forma. Obvio, claro, eso es, pero es un problema político, no tiene que ver con el marco institucional. O sea, esta reforma de pensiones y esta reforma tributaria caben en el marco institucional actual de la Constitución del 80, caben con el marco institucional de la Constitución que se rechazó, y como la próxima debiera estar entre medio de ambas, también va a caber. Entonces no me imagino que ese sea un problema. Entonces el problema es político nuevamente. Y yo creo que acá el mundo político tiene que ser, por un lado, magnánimo en el sentido de entender que el país no puede, el sector productivo, los generadores de empleo, los trabajadores, no pueden seguir pendientes de un hilo de que el mundo político se ponga de acuerdo en una constitución. Yo creo que en ese sentido se requiere una visión de Estado. Este problema tenemos que resolverlo ahora. Entonces me parecería malo, me parecería grave que se traten de imponer agendas absolutamente maximalistas en un sentido o en otro. Y hay una cosa, Andrés, que yo creo que es súper importante y que no está bien digerida, creo yo. Y es que, sobre todo ahora que se bajaron los quórum de reforma de esta Constitución, pero que probablemente los herede la próxima, es que las reformas futuras tienen que ser más fáciles de corregir. No puede ser que esta reforma que se está discutiendo ahora, que es una corrección necesaria del sistema de capitalización individual que rige en el país desde el año 80, demore 10 años en ser corregida. Efectivamente, si es que nos vamos a demorar 10 años en cada reforma, ahí yo encontraría un poco razón que haya esta pelea absolutamente maniquea de unos que quieren 6% y nada más en el sentido que les convenga a ellos. Pero el país va a funcionar mal si es que cada reforma demora 10 años. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar una opción ahora para que el país empiece a moverse, para que los jubilados de este país puedan entender que hay un nuevo marco, que se están agregando instrumentos, y luego, a medida que aparezca la nueva constitución, que se vayan estableciendo
miradas un poco más asentadas políticamente en un sentido u en otro, se irá corrigiendo. Pero lo que creo que no hay es inmoral a esta altura, y quisiera enfatizar la palabra inmoral, es no dar soluciones a problemas que tienen las chilenas y chilenos al día de hoy y que necesitan una solución pronta, y se la hemos estado negando en los últimos 10 años de un debate estéril. Yo creo que 10 años se puede quedar corto. Comisión Marcel, Comisión Y se puede Bravo, quedar corto si sigue en esta cuestión. Sí. Exactamente. A ver, Guillermo, tú ves agua en la piscina en buen chileno para que ese 6% que está planteando, todavía no conocemos el proyecto, el detalle, pero se han entregado algunos elementos, ese 6% de aumento de la cotización a cargo del empleador, vaya 100% a solidaridad, como está la piscina hoy día, más allá de lo que uno quiera. Yo soy partidario de que sí sea. ¿Ya? O sea, si yo estuviera negociando esta cuestión, yo estaría tratando de que el 6% vaya a solidaridad. ¿Y por qué? Porque ya tenemos un 10% que va a capitalización individual, que va a seguir yendo a capitalización individual, y este sistema requiere instrumentos nuevos. Yo no estoy hablando de ideología, estoy hablando de que necesitamos instrumentos nuevos. ¿Ah? Es como un auto que le falta un foco. ¿Ah? Entre hacer el cambio de aceite y ponerle el foco a los autos, hay que ponerle el foco a los autos. Acá pasa algo parecido. A este auto le faltan focos, necesitamos foco. Yo creo que eso es súper importante. Ahora, si es que la derecha entrara en una lógica donde esto fuera para ellos de vida o muerte, yo creo que va a haber que negociar un punto intermedio. Pero lo importante sería que se justifique por qué. ¿Ah? Yo creo que tiene que haber una buena justificación convincente de por qué se requeriría que fuera más aún contribución al ahorro individual y no a un mecanismo bien pensado, sensato, sí, Guillermo, gestionado de solidaridad. Sí, hay un argumento que se repite y uno escucha a hartos parlamentarios de la derecha, es que uno de los elementos incidentes en la votación del 4 de septiembre fue la famosa propuesta que fue rechazada con mi plata no. Y que entró tan fuerte el tema de con mi plata no, y con los retiros, que los ahorros son individuales, que ese sería un elemento suficiente para ese 6% irlo moderando, que vaya 100% a solidaridad. Es un argumento que se repite en la derecha. El 6% es cotización del empleador, no es cotización del trabajador. ¿Ah? La cotización del trabajador es la cotización que ya se paga hoy día, que es el 10%. Y yo creo que no está en el ánimo de este gobierno ahora en poner en duda esta cuestión, tampoco lo estuvo en el pasado. Entonces, yo creo que es perfectamente compatible decir esta es la cotización del empleador. Pero igual a la larga se le carga al trabajador. Bueno, va a depender de lo que los economistas denominamos las elasticidades de oferta y demanda de trabajo. No es necesariamente así. Pero este es un costo que es del empleador, y por lo tanto yo creo que es perfectamente compatible decir el 10% está bloqueado para estos fines, requiere entonces ser mantenido cotización individual, que ojalá se invierta de mejor forma que lo que se hace hoy día, esas cosas que ya sabemos, pero el 6% adicional es una cotización distinta, y este país requiere solidaridad. Yo creo que es una cuestión que me parece que es innegable, de que se requiere. De hecho, la derecha propuso, aceptó y promovió activamente, está en los documentos que publicaron los partidos de derecha, esta idea de que van a promover el Estado social y democrático de derecho. Bueno, acá se empieza a construir el Estado social. El Estado social se empieza a construir cuando no solo aceptamos que hay una cotización que sirva para solidaridad, sino que le explicamos a nuestra gente, le explicamos a quienes votan por la derecha, de que esto es necesario, que es mejor para todos. Eso forma parte de lo que yo entiendo que es los compromisos que adquirieron los partidos de derecha al decir que van a promover el Estado social y democrático de derecho. Guillermo Larraín, te pedimos que te quedes conectado con Canal 24 Horas. Vamos a ir a la pausa en Mirada Económica, volvemos de inmediato. Estamos conversando con el ex súper de pensiones, también súper de valores, Guillermo Larraín, economista de la Universidad de Chile, sobre temas súper contingentes, como por ejemplo la reforma de pensiones. Vamos y volvemos. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín. Guillermo, en la primera parte del programa conversamos sobre reforma a pensiones. ¿Ves tú, cambiándonos un poco de reforma, la reforma tributaria? Se presentaron esta semana, más que entrar al Congreso, las conocimos. 27 indicaciones a esta reforma. ¿Tú crees
¿Queda en mejor pie esta reforma con estas 27 indicaciones? Políticamente, para que avance. Bueno, yo supongo que sí, porque se habrá hecho una lectura se habrá hecho una lectura, yo no he seguido de la reforma tributaria con menos cercanía que lo he seguido la reforma de pensiones. Justo me estaba escribiendo un gran amigo que le mando saludos, justamente experto tributario, pero no, lo que quiero decir es que yo creo que sí, se ha hecho un buen trabajo prelegislativo y creo que el ministro Marcel en esto tiene mucha experiencia y un espíritu muy abierto. Me imagino que sí, y algunas de las cosas que yo he leído me imagino que responden a necesidades reales. Sí. Guillermo, te quiero llevar a los números que conocimos la semana pasada, entrar más en profundidad. Por ejemplo, inflación. Conocimos las cifras de agosto, 1,2%, 14,1% en 12 meses. Y lo dijo el Banco Central en su IPOM, que la inflación está siendo persistente en nuestro país. ¿Cómo estás viendo tú el escenario inflacionario en Chile? Hemos conocido cifras de Estados Unidos, claro. El mes anterior había sido 0%, ahora 0,1%. Uno siente que ya, por lo menos en Estados Unidos, ya el tema mejoró. ¿Cómo ves el futuro en Chile? Bueno, yo creo que hay algunos indicadores de que a nivel internacional podría estarse llegando a alguna suerte de pic. Nosotros tenemos las mismas causas internacionales que tiene Estados Unidos, que tiene Europa y que le está afectando a ellos la inflación al alza, igual que tiene que ver con el precio de la energía, con el precio de algunos alimentos como el trigo, el aceite, etcétera. Pero tenemos un componente adicional que ellos no tienen, y ellos también tienen algo de los excesos de gasto que todavía están generando olitas por el tema de la pandemia. Pero nosotros tenemos un gasto adicional que es el tema de los retiros de fondos de pensiones. Esos retiros de fondos de pensiones están ahí, se están gastando, no muy rápidamente, al menos ahora un poco más lento aparentemente que en trimestres anteriores, pero eso es una reserva de demanda que es importante y que puede hacer que efectivamente que la inflación nuestra dure quizás un poco más, lo que es una mala idea, porque lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, es que la gente está sufriendo en carne propia el tema de la inflación. Entonces, para poder controlar eso, para poder dar incentivo a que esa plata se gaste menos, es que las tasas de interés en Chile probablemente tengan que subir todavía un poquito más, para darle incentivo a que ese dinero quede depositado como está hoy día, en buena parte en cuentas corrientes, con o sin remuneración, en cuentas de ahorro, en depósito a plazo. O sea, ¿crees tú que esa fuerte alza que vimos la semana pasada, superior a la que se esperaba por lo menos, hasta 10,75%, va a seguir subiendo, quizás hasta 11%, ese debiese ser más o menos el techo? Sí, mira, es tan difícil ponerle un techo a esto porque además te lo sacan en cara después, pero yo sí creo que es posible que suba un poco más, porque tenemos esta segunda reserva. Entonces yo creo que es posible que tengamos un ciclo de alza de tasas que en Chile sea un poquitito más fuerte y un poquitito más larga que lo que estamos viendo en el resto del mundo. Pero ojo que los problemas de inflación a nivel internacional todavía van a persistir. O sea, también allá la caída de la inflación probablemente, sobre todo en Europa, va a ser más lenta que en Estados Unidos y por lo tanto vamos a tener un contexto de desinflación que va a ser lento y va a ser largo. Yo no creo que vaya a ser mucho la diferencia, pero sí en todo caso va a tocar el 2023 por lo menos. Sí, ¿tú ves que por lo menos en un plazo de 2 años se pueda reconducir en los niveles de inflación internos en Chile hasta el nivel esperado, entre comillas, ese 3%, que hoy día parece una quimera? Parece una quimera, pero cuando tú las encuestas de expectativas que hace el Banco Central lo que muestra es que a 2 años plazo y a 3 con mayor razón aún, a 35 meses, que es la última de las mediciones que se hacen, el mercado tiene sus expectativas ancladas en el 3%, y eso es bueno. Yo creo que eso es positivo. O sea, quiere decir que el mercado está entendiendo que esto es un shock largo pero transitorio y que en algún minuto se devuelve y el Banco Central está en ese sentido haciendo bien su trabajo. Yo diría que lo principal es que no se desanclen, esa es la palabra que usamos en la economía, no se desanclen las expectativas, y creo que en ese sentido está el Banco Central va por el camino correcto, pero va a ser un tema largo, eso no cabe la menor duda. Por último, Guillermo, un tema bien sensible, tan sensible como la inflación, es el empleo. Hemos visto en las últimas muestras del INE una fuerte desaceleración en la creación de empleo, en el nivel de ocupación. Si teníamos hasta hace algunos trimestres, creaciones trimestrales sobre los 100.000 empleos, hoy día
apenas se vende 20.000, 22.000 de un trimestre a otro. ¿Cómo ves la evolución en este escenario, con estas cifras de crecimiento, con un segundo semestre que va a ser mucho más doloroso, ni hablar las proyecciones para el próximo año de crecimiento de la economía, con las cifras de inversión que también caen? ¿Cómo ves tú el empleo? No, débil y una cosa que uno digamos, el problema es que necesitamos quiero volver al argumento de la inversión previa. Necesitamos generar condiciones para que haya personas, empresas, inversionistas que decidan tomar riesgo, ¿no? Tomar riesgo para crear empleo, y eso pasa mucho por recomponer un cierto nivel de diálogo social, de razonabilidad en los argumentos que se presentan y cómo se discuten los temas, que a mí me parece que es esencial. Al final, la economía no es una ciencia dura, no es como cuando uno manda un cohete a la luna y más o menos sabe el tipo de fuerza de gravedad y qué va a pasar cuando salga a la atmósfera. Acá no, esto es mucho más sensible a las sensaciones que puede tener una persona al momento de hacer o no una inversión. Y yo creo que cuidar el lenguaje, cuidar la forma como se dicen las cosas, sobre todo, por supuesto, las autoridades, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, los ministros sectoriales, el Banco Central, que eso lo hace, tiene una técnica ya bien dominada. Es sumamente importante que los parlamentarios entiendan que sus declaraciones son importantes para la percepción que se hacen estos individuos imperfectos que son los inversionistas, para poder invertir. Yo creo que eso es sumamente clave. Y empezar a tomar medidas pro crecimiento. Yo creo que esto es súper importante. Llevamos muchos años con una lógica muy prosocial, que a mí me parece bien, porque efectivamente hay necesidades sociales muy importantes, pero sin crecimiento económico la economía no va a poder dar y financiar todas las necesidades sociales que se anuncian. Tenemos que avanzar por los dos lados. Esto es comer y mascar chicle al mismo tiempo. Entonces hay que generar condiciones para que haya más crecimiento económico. Guillermo Larraín, economista de la Universidad de Chile, ex súper de pensiones y de valores, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas y Mirada Económica. Un abrazo y felices fiestas. Muchas gracias y que descansen mucho, que lo pasen bien y cuidado, si tomen, no manejen. Chao, Guillermo. Un abrazo. Gracias, chao. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Nos vemos en otra edición de Mirada Económica. Que le vaya bien. Mirada Económica.